Queridos hermanos, es una bendición estar una vez más en este lugar maravilloso donde puedo saludarle a cada uno de ustedes en el amor del Señor. Quiero bendecir su vida ahí donde usted está sintonizándonos esta mañana, este día que el Señor nos ha regalado para poder adorarle, para poder expresarnos a través de su palabra. Quiero
compartir la palabra del Señor con ustedes. De veras es un privilegio que el Señor me da de poder llegar a cada uno de sus hogares. Que el Señor Jesús le bendiga a cada uno de ustedes y vamos a dar inicio a la palabra del Señor y vamos a hacerlo orándole al Señor. Que sea Él el que se manifieste a través de esta palabra bendita que Él ha puesto en mi corazón, en mis labios para compartir con usted. Quiero que ore conmigo, por favor, que me apoye, que me ayude para que la palabra del Señor sea eficaz y haga lo maravilloso que hace, que es transformar la vida de cada uno de nosotros. Dios eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres grande, Señor. Por eso venimos a adorarte, venimos a exaltarte. Quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra bendita, Señor, se manifieste en la vida de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, los jóvenes, los niños, los amigos que van a escuchar este mensaje de tu palabra. Dios eterno, en el nombre de Jesús, te pido, Padre, que bendigas a cada una de esa vida, de esas vidas que van a escuchar y ver este mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús, vamos a iniciar el mensaje de tu palabra, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de los oyentes. Gracias en el nombre de Jesús. Maravilloso es el Señor. Quiero pedirle ahí donde está que abra su Biblia y busque, por favor, Isaías capítulo 49. Ahí vamos a basar el mensaje de la palabra del Señor en Isaías capítulo 49. Esa va a ser nuestra base bíblica. Así que no la pierda, por favor. Y esta mañana le quiero hablar de la palabra bendita del Señor. Y quiero decirle que el tema de este mensaje dice que fuimos escogidos con propósito. Escogidos con propósito. Gloria al Señor. Y ahí lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Vamos a ver por qué fuimos escogidos con propósito. Y quiero que leamos Isaías capítulo 49 en el versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Oídme costas, escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta aguda, me guardó en su aljaba, me dijo: mi siervo eres Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano, y sin provecho he agotado mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con Dios. Ahora pues, Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y a congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fuerza. Él dice: poco es para mí que solo seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. También te he dado por luz de las naciones, para que seas mi salvación
hasta lo último de la tierra. Esta es la palabra del Señor en la cual vamos a basarnos esta mañana. Así que vamos a tratar 6 puntos. Lo vamos a hacer, no crea que porque son 6 puntos nos vamos a tardar demasiado, no se preocupe. Vamos a desarrollar la palabra del Señor en el nombre de Jesús en un tiempo prudencial. Así que el primer punto dice, fuimos llamados por Dios. Y mírenlo en el versículo 1, ahí donde estamos en Isaías 49, dice, oídme costas, escuchad pueblos lejanos, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo de mí nombre, memoria. O sea, hermano, hermana, el Señor Jesucristo le llamó a usted, me llamó a mí, como dice la palabra del Señor, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. El Señor Jesús ya sabía el nombre que usted tiene hoy. Él ya lo sabía. Y desde ahí, dice, desde el vientre de nuestra madre, el Señor Jesús nos llamó. Y nos llamó con propósito. Y el propósito del Señor es grande y es maravilloso porque nos ha llamado para Él, para servirle a Él. Le llamó a usted para servirle a Él. Para Él. Gloria sea al Señor. Así que el Señor Jesús nos llamó desde el vientre de nuestra madre. Ese es el primer punto que vamos a tratar. Y quiero que sepa que Dios le recuerda a usted, dice, desde que estaba en el vientre. Desde ahí, Dios lo tiene a usted en su memoria. Dios me tiene a mí en su memoria. Y sabía el Señor qué nombre me iban a poner a mí. Sabía el Señor qué nombre le iban a poner a usted. Así que usted es una persona dichosa, afortunada, porque el Señor Jesús le llamó a usted. Y le tuvo en memoria desde que estaba en el vientre de su madre. Quiero que abra su Biblia en Éxodo capítulo 4. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 4. Vamos a leer los versículos 10, 11 y 12. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablaras con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, hermana, cuando le han puesto un privilegio en la iglesia. Yo no sé si usted ha dicho: yo no puedo hacerlo. Yo no creo ser capaz de cumplir ese privilegio que el hermano me puso. Pero déjeme decirle una cosa: el Señor Jesucristo quiere llenar su boca de su palabra. Mire lo que le dice aquí a Moisés.
Moisés le dice primero al Señor, Jehová le dice, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero el Señor Jesucristo le dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y el Señor le dice, ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Gloria sea al Señor por su palabra maravillosa. Porque aquí en la palabra, aquí en esta Biblia maravillosa, aquí está la palabra del Señor. Y yo le dije al Señor, yo puedo hacerlo, yo lo voy a hacer. Yo voy a predicar tu palabra. Y el Señor me ha hablado a través de su palabra y es por eso que hoy estoy compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Porque no le puedo decir que no al Señor, porque Él está diciendo, yo estaré en tus labios. Así le dice el Señor a Moisés y así le dice a usted, hermano, usted es capaz. Hermana, usted es capaz del privilegio que el Señor le ponga donde sea de predicar la palabra del Señor. Usted es capaz de compartir la palabra del Señor. Solamente llenémonos de esta palabra maravillosa del Señor. Aprendamos de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere decirle a usted? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirle a aquel que está perdido? A aquel que está extraviado. A aquel que perdió el rumbo de la vida en Cristo. El Señor quiere usarle a usted para que la palabra del Señor esté en sus labios, esté en su corazón, esté en su mente y que pueda esa palabra ser compartida, que no se quede ahí nada más. Tenemos la bendición de que el Señor está con nosotros. Y así como estuvo con Moisés y el Señor le dice, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. ¿Verdad? Y si nosotros aprendemos a compartir esta palabra maravillosa, de ella es que vamos a hablar. De ella es que vamos a tener que compartir con las demás personas. Gloria al Señor. Así que si usted se da cuenta, como dice aquel versículo, todo lo puedo en Cristo. Él es el que me fortalece. ¿Verdad? Y así que por esa razón es que yo estoy compartiendo la palabra hoy con usted. Porque el Señor me ha dado a mi palabra para poder darle este día. Para que usted escuche la palabra del Señor. Y para que usted sepa que usted es capaz de compartir esta palabra con muchos. Gloria al Señor. No debemos callar, hermanos, lo que nosotros sabemos. Si sabemos de esta palabra maravillosa, no podemos callar la palabra del Señor. Porque el Señor Jesucristo es quien nos ha alimentado a través de esta palabra. Y de esta palabra debe de llevarse a los que la necesitan. Amén. Porque es una palabra poderosa, hermanos. La palabra que Dios ha puesto en nuestros labios es una palabra poderosa. Quiero que busquen su Biblia, Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. En el versículo 12. Mire lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos,
las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que la palabra de Dios dice que es eficaz, es viva y más cortante que toda espada de dos filos. O sea, lo que usted y yo estamos compartiendo con el que lo necesita es una palabra poderosa. Puede transformar vidas, puede romper corazones. Aquellos corazones que usted cree que no pueden ser cambiados, o que usted dice, yo ya no tengo remedio, yo ya no tengo esperanza, tengo un corazón muy duro. Esta palabra lo puede quebrantar, esta palabra lo puede suavizar, puede transformar, porque es una palabra poderosa. Dice que es más poderosa que una espada de dos filos y llega hasta donde se necesita. Y esta palabra poderosa transforma, porque dice que llega hasta el alma, hasta romper los tuétanos. Donde uno cree que ya no puede cambiar, esta palabra puede transformar. Esta palabra puede salvar a aquella persona que usted ama, aquel amigo que amamos, que creemos que no hay esperanza para él. Esta palabra poderosa que hoy el Señor nos comparte puede salvar su vida. Amén. ¿Se da cuenta por qué no podemos callar la palabra del Señor? ¿Por qué debemos compartir la palabra del Señor? Porque estamos llevando un mensaje poderoso. Estamos llevando algo grande a la vida de aquel amigo, amiga que lo necesita. Vamos a pasar al siguiente punto. Dice que el primer punto que tratamos dice que fuimos llamados por Dios. Y el segundo punto dice fuimos formados por Dios para su servicio. Miren ahí donde estamos en la base bíblica, en el versículo 5. En el versículo 5 dice: ahora pues Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, para congregar a Israel. Ahí está diciendo la palabra del Señor en el versículo 5. Fuimos formados para su servicio. Y en el versículo 5 dice que Él me formó desde el vientre para ser su siervo, para ser su sierva. Por eso le formó el Señor a usted. ¿Desde dónde dice que nos formó? Desde el vientre. Desde ahí donde estábamos empezando. Desde ahí nos formó el Señor. Bien. Quiero que abra su Biblia en Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, en el verso 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Así que el Señor le formó a usted desde el vientre, desde ahí donde empezamos a cobrar vida, desde ahí nos formó el Señor con propósito. ¿Sí?
con propósito. Estamos en Isaías 44, en el versículo 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. Él te dice, no temas, siervo mío. Así es el Señor de maravilloso. Nos formó desde el vientre de nuestra madre para que no tuviésemos temor de compartir esta palabra del Señor. Ese es el propósito del Señor, ¿verdad? Nos formó desde el vientre de nuestra madre para que nosotros seamos quienes compartamos esta palabra del Señor. Por eso es que el Señor nos formó, porque tiene un propósito maravilloso para nuestra vida. Voy a avanzar y quiero que se vaya conmigo al punto número 3. Ya vimos 2. Dice que el primero dice, fuimos llamados, que no se le olvide. Fuimos llamados por Dios desde el vientre de nuestra madre y fuimos formados para su servicio desde el vientre de nuestra madre. Ahora el punto número 3 dice que fuimos apartados. Dejémoslo ahí. Fuimos apartados. Y miremos para quién, ¿verdad? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1. Fuimos apartados. Gálatas capítulo 1. En el versículo 15 y 16. Dice la palabra del Señor: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. ¿Escuchó esa palabra maravillosa? ¿Desde dónde nos apartó el Señor? Dice, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. Me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Esto quiere decir, hermanos, que el Señor Jesucristo está confiándonos esta palabra maravillosa para que nosotros podamos decir que nuestro Señor Jesucristo está vivo y que hay vida en abundancia en Él y que podamos compartir esta palabra maravillosa, esta palabra poderosa con cuánta gente que necesita escuchar un mensaje de salvación, escuchar una palabra que cambie, que transforme su vida. Así que para eso nos mandó el Señor, nos confió esta palabra maravillosa para que reveláramos a su Hijo Jesucristo y que se revele a través de nosotros los que hemos sido formados por Dios para su servicio. Y estamos en el punto número 3 que dice que fuimos apartados, ¿verdad? Fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre para anunciar que Cristo vive, que Él está con nosotros y que Él es el que nos está confiando que prediquemos al Señor Jesucristo a través de su palabra. Bien, vamos a pasar al punto número 4. Y el punto número 4 dice que fuimos conocidos. El Señor nos conoció, hermanos, ¿verdad? O sea, Él nos conoce. Él sabe todo lo que hacemos. Y nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí le conoce el Señor a usted. Desde ahí me conoce Él a mí. Desde ahí sabe Él mi nombre. Sabe cómo me iban a poner. Maravilloso es el Señor.
porque nosotros hemos sido conocidos por el Señor. Quiero que vaya conmigo a Jeremías. Jeremías capítulo 1 en el versículo 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que fuimos conocidos por el Señor. En Jeremías capítulo 1, en el versículo 5 dice: antes que te formara en el vientre, te conocí. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Y si dice antes que te formara, pues es antes, ¿verdad? ¿Dónde estábamos? No le voy a decir dónde estábamos, pero usted sabe dónde estábamos, porque dice antes que te formara en el vientre, te conocí. Él ya sabía de nosotros. Él ya sabía que nosotros íbamos a existir, que íbamos a vencer en medio de tantos que querían nacer. Fuimos nosotros los conocidos por el Señor. Fue usted a quien conoció el Señor. Querida hermana, querido hermano, fue a usted que el Señor conoció desde antes que usted fuera formado. Desde ahí el Señor puso sus ojos en cada uno de nosotros. Amigo, usted que no le ha dado rumbo a la vida, déjeme decirle que usted fue conocido por el Señor. Él le conoce a usted. Usted ya ha sido apartado para el Señor. Busque el rumbo. Busque, porque el Señor ya le eligió a usted. El Señor me eligió a mí. Y nos ha elegido a cada uno de nosotros. Por eso dice que fuimos conocidos por el Señor. Desde antes que fuésemos formados, el Señor ya nos conocía. ¿Verdad? Y qué maravilloso que podamos nosotros reconocer eso, que el Señor nos conoció a nosotros, como dice su palabra. ¿Quién nos va a conocer mejor? Si es el Señor el que nos ha hecho, que nos ha formado. Y desde que estábamos ahí a punto de ser engendrados, desde ahí el Señor nos apartó. Desde ahí el Señor nos conoció. Y nos conoció con un propósito. Para que nosotros le sirvamos. Y mire que no solamente le conoció, voy a pasar de una vez al punto número 5, porque dice que también fuimos santificados por el Señor. Oiga bien, dice la palabra del Señor que fuimos santificados por Él. Ahí mismo, en Jeremías capítulo 1, en el versículo 5, solo que en la parte B, dice la palabra del Señor: y antes que nacieras, te santifiqué. ¿Verdad? Venimos santificados por el Señor, hermanos, desde antes que naciéramos. No solamente nos conoció, no solamente nos llamó, no solamente nos formó, no solamente nos apartó, no solamente nos conoció, sino que también nos santificó. Y esa es la razón por la cual debemos de compartir de veras esta palabra maravillosa del Señor. Porque el Señor dice que fuimos santificados desde antes que naciéramos. Desde ahí el Señor nos tenía
preparados este camino maravilloso en el cual podemos servirle al Señor de corazón. Así que hermano, hermana, usted ha sido santificada, usted ha sido santificado por el Señor desde antes que naciera. En Hebreos capítulo 12, en el versículo 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta por qué es necesario seguir la santidad? ¿Quién es la santidad? La santidad es Cristo. La santidad es Dios. Es el Espíritu Santo que está en usted y está en mí. Y dice que seamos santos porque el Señor es santo. Pero aquí no nos está diciendo que nosotros somos santos, sino que dice que sigamos la santidad, sigamos a Jesucristo, que Él es la santidad. Él es el que nos santificó. Entonces sigámosle a Él. Sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Quiero pasar al último punto. Y el último punto dice que fuimos escogidos por Dios. ¿Sí? ¿Se le quedaron los puntos que tratamos? Ahorita estamos en el número 6, dice que fuimos escogidos por Dios, para Dios. Para Él fuimos escogidos. Por Él fuimos escogidos. Ahí donde está nuestra base bíblica en Isaías 49. En el versículo 7. Hasta abajo en la parte B dice: porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Amén. Porque fiel es el Santo de Israel, el cual le escogió a usted. Nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo, Él nos escogió a nosotros. Fuimos escogidos por Él. Ese es el propósito del Señor. Que fuimos escogidos para Él, para su servicio. ¿Para qué le escogió a usted el Señor? Descubramos para qué nos escogió el Señor. Porque aquí está diciendo la palabra del Señor que fuimos escogidos por el Santo de Israel, por nuestro Señor Jesucristo. Busque Isaías capítulo 42. Ahí atrásito, regrese un poco. Isaías capítulo 42. Dice la palabra del Señor: este es mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Eso es necesario que el Señor diga de cada uno de nosotros, de usted y de mí. Este es mi escogido. Porque ¿quién dice, quién nos escogió? El Señor Jesucristo. Y en el capítulo 42, versículo 1, dice: este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, dice el Señor. Y ha puesto sobre usted y sobre mí su espíritu. Ha puesto la vida en cada uno de nosotros, el espíritu de vida y su Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Él traerá justicia a las naciones. Por eso es necesario, hermanos, que usted y yo, que fuimos escogidos por el Señor, llevemos
esta palabra maravillosa del Señor, para que el Señor se agrade de lo que estamos haciendo, de cómo estamos compartiendo la palabra del Señor. Que el Señor se agrade de que usted está sirviéndole, porque por eso nos escogió el Señor, para que le sirviéramos, para que le obedeciéramos, para que llevemos esta palabra con autoridad a aquel que lo necesita. Así que fuimos escogidos por Dios. Amén. Y el propósito del Señor es que fuimos escogidos para su servicio, para servirle a Él, y Él nos va a sostener. Quiero que abra su Biblia ahí mismo. Ahora vamos a buscar Hechos capítulo 9, para que usted vea realmente cómo nos ha escogido el Señor. Hechos capítulo 9. Vamos a leer los versículos 15, 16 y 17. ¿Ya lo encontró? Hechos capítulo 9, versículo 15, 16 y 17. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gente así es la que escogió el Señor. ¿Y por qué este hombre estaba ciego? Le voy a narrar un poco la vida de Saulo. Dice que Saulo era uno de los que perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los castigaba. Y un día el Señor Jesucristo se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínense esa presencia del Señor. Pues es ahí donde este hombre quedó ciego, donde Saulo quedó ciego. Pero este era el instrumento del Señor. Y le dice el Señor Jesucristo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este, le dice, para llevar mi nombre. Para eso le escogió el Señor a usted. Y el Señor le dice a usted que usted es ese escogido. Es esa persona que Él escogió. Esa persona que va a anunciar a Jesucristo, que va a llevar la palabra del Señor sin temor, que la va a compartir sin miedo. Dice que fue Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre Saulo las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Saulo fue lleno del Espíritu Santo y recobró la vista, porque el Señor es grande en misericordia. Y este hombre compartió la palabra del Señor, siendo perseguidor de la palabra, siendo aquel que atormentaba a los cristianos. Ahora es un siervo del Señor transformado. ¿Por qué? Porque fue escogido por Dios.
Y usted es escogido por Dios. Usted y yo fuimos escogidos por Dios. Así como Él escogió a Saulo, así le escogió a usted. Y le escogió con propósito. Por eso el título de este mensaje dice: escogidos con propósito. Porque por eso nos escogió el Señor. Para que le sirviéramos. Para que le mostremos. Para que no nos quedemos callados. Para que no digamos que no podemos. Porque el Señor Jesucristo está con usted. Y Él escogió a usted para que usted siga adelante, para que no se detenga, para que anuncie que Cristo vive en usted y Cristo vive en mí, para que anunciemos que Él vive en nosotros. Para eso fuimos escogidos por el Señor, para su servicio. Primero vimos que fuimos llamados. Segundo, dice que fuimos formados por el Señor. Fuimos apartados por el Señor. Y fuimos conocidos por el Señor desde el vientre de nuestra madre. Fuimos santificados por el Señor. Y fuimos escogidos por el Señor. Él nos escogió. No nos escogimos nosotros. No, el Señor nos escogió a nosotros. Y el propósito del Señor de habernos escogido es para que compartamos esta palabra, para que llevemos el mensaje de salvación. Yo sé que es difícil, nos cuesta compartir la palabra del Señor, pero para eso fuimos escogidos por el Señor. Para eso. Para compartir la palabra del Señor, para llevar vida a través de la palabra del Señor. Porque esta palabra dice que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma y quebranta los corazones. Con esta palabra nadie se puede resistir. Con esta palabra caen arrodillados a los pies del Señor. Porque es una palabra poderosa la que el Señor nos ha confiado a nosotros. Y que es necesario que la compartamos. Y que no nos detengamos. En el nombre del Señor, no nos detengamos. Escuchemos la palabra del Señor, aprendamos la palabra del Señor y compartamos. Porque el Señor dice: yo voy a poner las palabras en tu boca. Yo te diré lo que tú vas a decir, lo que tú vas a hacer. Así que fuimos escogidos por el Señor, hermanos, con propósito. Y el propósito es de que le sirvamos al Señor con todo nuestro corazón, donde quiera que estemos. Alabo al Señor por su vida. Y voy a pedirle al Señor por cada uno de los que hoy está viendo este mensaje. Voy a orar por cada uno de ustedes, por la necesidad que usted tenga. Yo no sé qué situación esté pasando o en qué le está fallando usted al Señor, pero el Señor Jesucristo le escogió a usted desde el vientre de la madre. Desde antes que naciéramos nos escogió el Señor, nos llamó para que le sirviéramos, para que seamos útiles, para que le seamos útil al Señor en su obra, compartiendo la palabra del Señor. Dios Todopoderoso, gracias te damos. Alabamos y exaltamos tu nombre. Te damos a ti, Señor Jesús, la alabanza, la adoración, y te damos las gracias por el privilegio, Señor, de poder adorarte a través de tu palabra, de poder compartir tu palabra con mis hermanos. Te alabo en el nombre de Jesús.
y te pido que bendigas la vida de aquellos que te necesitan. Padre eterno, tus hijos, tus escogidos, que puedan, Señor, llevar esa palabra maravillosa, que podamos llevar esa palabra maravillosa a aquel que la necesita, al amigo que la necesita. Amigo, Cristo te ama. Él quiere salvarte, Él no quiere que te pierdas. Él quiere restaurar tu vida. Él te escogió para que le seas útil en su reino. Maravilloso Dios, que tu Santo Espíritu se glorifique en la vida de cada uno de mis hermanos y amigos. Gracias por tu amor. Gracias en el nombre de Jesús por la obra perfecta que haces en los corazones. Gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Hermano, Dios le bendiga. Hermana, reciba bendiciones del Señor. Es un privilegio que hayamos compartido la palabra del Señor y que usted escuche el mensaje de la palabra del Señor. Bendiciones. Un corazón puro, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Todo mi interior moldea, Señor, pues yo quiero ser lo que esperas de mí. Espíritu Santo, lléname de ti y para tu gloria úsame, Señor. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré. Yo me rindo. Sin importar el tiempo, lugar, Dios, yo iré tu camino andaré. Espíritu Santo, lléname de ti y para tu gloria úsame, Señor. Aquí estoy y un
corazón es tuyo, Dios. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón te entrego hoy. Cristo, por ti yo vivo. Mi corazón es tuyo, Dios. Cristo, por ti yo vivo. Aquí estoy y un sacrificio quiero ser. Lo que yo soy en tus manos rendiré.